vamos a hablar de un tema que pareciera ser solo para mujeres, sin embargo nos atañe a todos. Seguramente usted en algún momento tenía una sensación, ya sea de felicidad o de enojo, de tristeza, que no sabía cómo explicarla, no encontraba las palabras para decir qué era lo que estaba sintiendo y se debió sentir frustrado. Ahora imagínese que no encuentra las palabras para decir algo que le puede salvar la vida, como son los síntomas del cáncer cérvico-uterino. Pues sí, esto es lo que vive o vivía un grupo de mujeres de una comunidad indígena en Oaxaca. No tenían las palabras para decir qué representaba la vagina, el útero, ninguna parte del aparato reproductor femenino, y estaba causando mucho más muertes, pero ya hicieron un proyecto para ayudarlas. Vamos a ver el siguiente video y regresando lo comentamos. Todo lo que es la parte de la mujer lo llamamos Uchanda Japan. Las palabras que no existen en zapoteco son las que están en el interior, como útero, matriz, trompas de falopio, ovarios. Entonces sí se nos dificulta, pues, porque no saben cómo se llama esos órganos que son afectados por el cáncer cervicouterino. Subto Biniuna Nesio Bimbun Rudrash Biniuna Rudracha Samniet Ruli Subto. Bueno, pues este es un proyecto que se llama Intimate Words, en el que participó Leo Burnett a través de investigaciones con sociólogos, lingüistas, psicólogos, médicos, para encontrar cuáles serían esas palabras que no ofendieran a la comunidad entera, incluyendo hombres y mujeres, que fueran fáciles de aprender, para que estas mujeres pudieran decir y pues sobre todo los síntomas que tenían a los médicos, que les costaba muchísimo trabajo identificar qué era lo que realmente sentían, porque ellas no sabían cómo decirles. Entonces se me hizo padrísimo, sobre todo las palabras que le decían, es la casa del bebé, ¿no? La matriz, es la casa, eso significa en zapoteco, la casa del bebé. O la semilla de la mujer, pues los óvulos. Y trataron de que fuera muy cordial, tampoco para agredirlas, porque ellas mismas pues se sentían como incómodas, ¿no? Al hablar de ese tipo de situaciones, y porque en estas indígenas hay muchas palabras, como tú nos comentabas, Fab, que no existen. Exacto. Sí, ya es que, bueno, platicando el tema con Jess, le decía que era un tema muy bonito, por eso, a Uber, ¿qué? Realmente me importaba, me importaba que entrara realmente este tema, porque yo le decía que, bueno, mi abuelo es de Juchitán, Oaxaca, era de Juchitán, Oaxaca, igual que mis bisabuelos, y tenían ese origen zapoteco y él hablaba zapoteco. Entonces, cuando yo era niña, escuchaba que él platicaba y hablaba con sus otros paisanos en zapoteco y decía todas sus palabras, y luego me llamaba la atención que una en español. Yo decía, ¿por qué dice palabras en entonces? Decía una frase y otras en español. Entonces yo le decía, abuelito, ¿por qué? Y decía, es que en zapoteco no existen las palabras. Y tenían que ver mucho con las palabras modernas. Por ejemplo, en zapoteco no existe horno de microondas, no existe lavadora, no existe licuadora. O sea, cosas que para nosotros es tan común, no existen este tipo de palabras. Entonces, esta campaña para buscar las palabras que laven zapoteco para las partes íntimas de la mujer, se me hace tan bonito y además tan romántico, porque justo lo que dijiste, el zapoteco es una lengua muy musical. De hecho, está ligado mucho con la poesía, con todo. Y por ejemplo, el lucero es beleguí.
Gente bonita se dice vinicicarú. Me encanta esa palabra, pues, vinicicarú. Y entonces, el buscar lo que tú decías, que es casa del bebé. Casa del bebé. Ovario, ¿no? Claro. Ovarios de la pareja. Exacto. No es así. Sí me gusta mucho lo que estabas diciendo, lo que estaban diciendo de cómo se utilizan las palabras, Fabi. Sí, no, pues es un poco esa parte como muy musical, que tiene mucho, por ejemplo, otra palabra es viniguenda. Entonces no son como las palabras muy cortadas, sino que tienen un ritmo. Claro. Pero lo bonito es lo que decía esta campaña, que se busca que perduren las tradiciones, las costumbres, y que estas mujeres no se sientan apenadas por utilizar o tratar de expresar pues un dolor, claro, o una irregularidad en la parte de los genitales, porque bueno, eso previene cáncer, ¿no? Y otra cosa que me gusta es que en Oaxaca, todavía mucho en la región del Istmo, sí conservan estas tradiciones, y todavía mucha gente, cosa que me da mucho gusto, hablan zapoteco. Pues es que justo este proyecto se inició en una comunidad que se llama San Bartolomé Quinala, que está en Oaxaca, pero en general en la región más del 50% de la población es unilingüe. Solamente hablan o zapoteco o mixteco. Sí. Ya el resto pues es bilingüe, pero dependiendo si está muy cerca su población a las zonas urbanas más desarrolladas de Oaxaca. Si no, siguen manteniendo su lengua. Sí, sí. Y sobre todo, recuerden que el cáncer cervicuterino sí se puede dar desde edades muy tempranas, pero sobre todo en mujeres mayores, ¿no? Que son las que pues no tienen contacto con otras lenguas más que la propia. Entonces, a ellas es a las que más está ayudando para que puedan ser salvadas. 5,000 mujeres al año mueren aproximadamente de cáncer cervicuterino. Entonces, pues está padrísimo esto, así es que ustedes... Un aplauso, y hay una aplicación, sí, si a ustedes les interesó lo que está diciendo Fabi, hay una aplicación de estas que seguramente sí hay que promover y que gustan mucho, en la que ustedes la descargan, está para Android, está para iOS, que te enseñan a hablar zapoteco. Ay, sí. A mí me gustaría escucharlo, yo creo que no lo he escuchado muy poquito, pero sí me gustaría escucharlo. Y alguna vez a mí me pasaba lo que decías también, Fabi, pero no en esta parte del mundo, en México, sino cuando yo vivía en Mozambique, yo hablaba portugués, pero la gente hablaba macúa, que es el dialecto, y si escuchabas que ellos decían palabras en portugués dentro de todo lo que decían, no sé, por ejemplo, avión, coche, o palabras de estas, y dices, bueno, que lo poco que entiendo son esas palabras, pero ¿por qué? Porque en las lenguas antiguas pues no existían ninguna de estas palabras que hoy utilizamos, ¿no? Ni siquiera, qué sé yo, o carreteras, hornos, no sé, todas las palabras que utilizas, y para una mujer, especialmente para alguien que está en un lugar donde no tienes mucho acceso a, no sé, a tecnologías, o en general a ver a la gente o a un médico, tu cuerpo es como tu templo, ¿no? No, que no lo toquen, que no lo vean, porque es muy tuyo, ¿no? Y saber cómo decirlo, qué importante, tener una palabra para por lo menos poder describir qué te puede estar molestando, o, no sé, o doliendo, o si tienes algo que no es normal. Yo, como estaba diciendo, de veras, un aplauso para Leo Burnett por esta campaña, porque yo que trabajé en una agencia de publicidad, todos los creativos se rompen la cabeza tratando de encontrar una forma de llegarle a quien le tienen que llegar, y aquí, como decía, 5,000 mujeres indígenas, bueno, de comunidades, es la principal causa de muerte, el cáncer cervicouterino. Entonces, ¿cómo le llegas a una comunidad en donde todavía hay mucho machismo, en donde es muy peligroso hablar de tu cuerpo y de tus partes íntimas, porque se puede enojar el marido, se puede enojar el papá, te pueden golpear, te pueden incluso matar? No, incluso entonces, también para la misma mujer no es permitida, porque así te educaron. Sí, es tu forma de ser, como crecieron con esa cultura. Entonces, ¿cómo darle la vuelta para llegarle, para salvar vidas y que te permitan llegar, ¿no? Porque ellas solas como que te ponen una barrera para que no traspases esa parte cultural tuya, ¿no? Por miedos, por tradiciones, por lo que quieras. Fue una campaña brillante, de verdad, yo los felicito muchísimo, y ojalá que sí funcione, porque pues es la principal causa de muerte. Entonces, labor también la de los médicos, ¿no? Tratar de entender y tratar de hablar también el idioma que ellas están hablando, no solamente el zapoteco, sino también las palabras, entender lo que ellas quieren decir cuando tienen algo mal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.